Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:02 de la noche. Soy Ernesto Rivera. Durante las manifestaciones y protestas que siguieron al asesinato de George Floyd en manos de un policía de Minneapolis, en Estados Unidos, los ciudadanos de ese país y de todo el planeta asistimos a una oleada de imágenes en casi todos los medios de prensa que mostraban a los cuerpos policiales de distintas ciudades estadounidenses ejerciendo acciones de extrema violencia en contra de ciudadanos indefensos y de periodistas. Vimos a policías empujar, patear, atropellar con carros y disparar gases y balas de goma sobre manifestantes y periodistas. La pregunta que uno se hace es si esas conductas, que obviamente son totalmente inaceptables en una democracia, quedarán impunes. ¿Hay algún mecanismo del derecho internacional que defienda a esos ciudadanos y periodistas agredidos por la policía? Para encontrar algunas respuestas, esta noche voy a conversar con el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el abogado y comunicador uruguayo Edison Lanza, quien está en Washington, Estados Unidos, en este momento. Buenas noches, señor Lanza. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista, por la oportunidad. Señor Lanza, tal vez para entrar en materia, cuéntenos en modo sencillo qué es la Relatoría de la Libertad de Expresión, en qué asuntos se interesa y cuáles son sus potestades. Sí, es una oficina que, digamos, se encuentra dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue, digamos, designada, fundada por la Comisión hace 22 años y de acuerdo al reglamento, al estatuto, cada 6 años se designa un relator o relatora especial, que es un experto que se dedica a tiempo completo a una serie de mandatos que la propia OEA y la Comisión Interamericana le han dado a la relatoría, la vigilancia de la situación de libertad de expresión en el hemisferio, 35 países del hemisferio que están bajo la jurisdicción de la Comisión Interamericana, también a realizar informes anuales sobre la situación y asistir a la Comisión en otra serie de atribuciones que tiene la Comisión, como son el desarrollo de casos concretos, digamos, cuando se ha, de manera subsidiaria, alguien considera que en su país no se le ha garantizado el ejercicio de la libertad de expresión y puede llevar su caso concreto una vez que se hayan agotado los recursos jurídicos internos a la propia comisión. Y en situaciones de gravedad y urgencia también asistimos cuando la comisión estudia la adopción de medidas cautelares para personas que están ante un grave riesgo y es necesario de urgencia adoptar alguna medida de protección. Señor Lanza, usted ha vivido esta oleada de protestas y represiones muy de cerca porque vive en Washington. ¿Cómo caracterizaría lo que ocurrió estas semanas en las calles de Estados Unidos? Bueno, evidentemente el hecho condenable absolutamente del abuso policial contra, en este caso, la víctima, una persona afroamericana, George Floyd, pero que, digamos, de algún modo se volvió un emblema de una situación estructural que se repite desde hace muchísimos años y es una violencia diferenciada en las calles por parte de muchas policías estatales frente, digamos, por razones simplemente de estereotipo, ¿no? De una persona afroamericana. Y esto generó una ola de manifestaciones, de protestas, como habían sucedido en otras oportunidades, pero esta vez como una ola acompañada también de una ola de indignación, y tal vez, como usted decía en la introducción, algunas decisiones malas decisiones o un uso de la fuerza desproporcionado en algunas ciudades, no en todas, pero sí en algunas ciudades, bueno, generó que este círculo se volviera en algún caso violento, ¿verdad? Y diera lugar también que hay elementos puntuales
que quieren aprovechar estas situaciones para sembrar el caos también salieran a tratar de manchar las protestas, que en general fueron pacíficas, en general fueron la manifestación genuina de la expresión de indignación y también de una demanda por un cambio, en las políticas internas y sobre todo de la gestión policial, ¿no? Del uso de la fuerza por parte de la policía. En muchas de estas tomas de prensa y también según el testimonio de Reporteros Sin Fronteras, hubo ataques deliberados contra la prensa. Hay tomas de la televisión en donde se ve claramente que la policía está apuntando al camarógrafo o al periodista. ¿Cuáles podrían ser los caminos legales en estos casos? Sí, es muy buena pregunta. Yo creo que es algo que lo vimos, como usted dice, claramente en 4 o 5 casos, donde bueno, los periodistas y los camarógrafos fueron objetivos, ¿verdad? De balas de goma o de gases o de un uso, digamos, totalmente inadecuado, inaceptable. Como también hay que decirlo, lo vimos el año pasado en muchas manifestaciones en América Latina, ¿no? En el caso de Nicaragua, de Venezuela, de Chile, de Ecuador, de Bolivia. Por lo tanto, es lamentablemente una muy mala práctica, un abuso policial que se repite también en nuestro hemisferio y que también lo hemos visto acá. Y obviamente hay que repetirlo, dijimos con el relator especial de Naciones Unidas, hicimos una comunicación conjunta, un statement, un comunicado conjunto que se publicó hace ya un par de semanas, donde nosotros, en este caso al gobierno de Estados Unidos y a los gobiernos estatales, les decíamos, bueno, los periodistas no forman parte ni siquiera del conflicto, están ahí para registrar lo que sucede, para registrar y llevar al público las demandas que presentan los manifestantes, por qué protestan y cómo protestan, y para también mirar cómo actúa el Estado, o sea, la policía o las fuerzas de seguridad, que en este caso, digamos, vaya si hubo polémica respecto a la actuación policial, ¿no? Entonces, es una actuación legítima la que están desarrollando los periodistas, está protegido esto por el ordenamiento internacional, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana, porque es justamente ejercen el derecho a buscar, recibir y difundir información, nada menos que de una protesta que conmovió, en este caso, a Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, tienen que ser protegidos y no atacados. Y bueno, y lo que usted, la pregunta suya, o sea, ¿qué pasa cuando efectivamente no se respeta esta protección y hay un accionar abusivo de la policía o que lastima o hieren o realmente generan un daño a la integridad física o también a los equipos, ¿no? Porque muchas veces el objetivo es impedir que se registre la imagen o lo que pasa. Y ahí nosotros repetimos que obviamente hay una obligación de la Fiscalía, en este caso, y del Poder Judicial, e incluso de la propia policía, de hacer investigaciones administrativas y judiciales cuando injustificadamente o en uso abusivo de las facultades que tiene la policía se atenta contra un periodista. ¿Hay casos ya en donde que usted conozca, en donde ya alguna de las fiscalías de estas ciudades haya iniciado alguna investigación, ya no por el caso de los policías que mataron a Floyd, sino sobre la represión en las protestas? Y hay que decir también, me parece muy buena su pregunta, que si bien en este caso hubo en 4 o 5 claramente abusos contra periodistas, también, digamos, como un buen síntoma rápidamente, los gobernadores de esos estados reconocieron y condenaron este accionar contra periodistas y se abrieron investigaciones y bueno, y se están procesando en algunos casos, ya se separó del cargo, se sancionó al policía o los policías que hicieron esto, y en otros se están tramitando, ¿no? Y eso es una cosa importante que no siempre sucede, ¿no? No siempre sucede que cuando se filma y se detecta, como en este caso, que un periodista fue objeto de un tiro, digamos, o de una acción deliberada para dañarlo por parte de la policía, cuando estaba legítimamente registrando lo que pasaba o reportando lo que pasaba, no siempre se abren investigaciones y se sancionan
que es la manera de terminar con las inconductas y las violaciones a los derechos humanos, ¿no? En este caso, la libertad de expresión, el derecho a la integridad física, etcétera, de los periodistas. Señor Lanza, hay un elemento que se ha vuelto central, como usted dice, el caso de Estados Unidos se integra lamentablemente a otros similares a lo largo de toda Latinoamérica. Y es el tema del entrenamiento. Tras estos repetidos episodios surge el debate de cuál es el entrenamiento que se le da a la policía. En el caso de estas policías estatales, se los entrena, de acuerdo a la información que ustedes tienen, ¿se los entrena para proteger a los ciudadanos o para atacarlos? Eso es una muy buena reflexión. Yo creo que una visión equivocada que hay en el hemisferio en general, en este caso lo vimos en Estados Unidos, vuelvo a repetir, el año pasado lo vimos en otras partes, es que se considera que toda manifestación o protesta es un atentado contra el orden público. Y en realidad no, en realidad es una forma de ejercer derechos ante una situación estructural de injusticia, por parte muchas veces de grupos que no tienen voz propia o que no pueden llegar fácilmente a los medios si solicitaran una entrevista o no tienen los medios a veces o los lobbies que hay que tienen otros actores como los sindicatos, las empresas, etcétera, que tienen especialistas en comunicación y que pueden llegar o tienen sus propios medios de comunicación. Entonces muchas veces un grupo de, obviamente, por ejemplo, en este caso Black Lives Matter, ¿no? Es decir, todo el movimiento de la comunidad negra en Estados Unidos, excluida históricamente, digamos, excluida incluso de los medios, bueno, la protesta es la forma muchas veces de decir hasta acá, basta. Y eso tiene que ser respetado por la policía. La policía tiene que facilitar esto, obviamente, también hay que proteger la propiedad privada, hay que proteger que no haya daño a otras personas, etcétera, ¿verdad? Pero, digamos, porque hay un grupo de elementos, de ciudadanos o de malos ciudadanos, que utilicen estas protestas para justamente tratar de sacar ventaja, porque, bueno, rompen comercio y quieren llevarse algo, o prenden fuego un auto, etcétera, no vuelve a todo el movimiento terrorista o ilegal, ¿verdad? Hay que saber distinguir muy bien, porque, digamos, como usted decía, yo estuve aquí en Washington y hubieron cientos de protestas y realmente si uno mira fueron un porcentaje muy chico, no sé, 5%, las que tuvieron algún hecho de violencia, ¿no? El resto fueron manifestaciones pacíficas de un pueblo que estaba mandando un mensaje a sus gobernantes, ¿no? Entonces, y esto pasa muy repetido en muchos países, ¿no? Que enseguida que hay una protesta, el gobierno, en lugar de apaciguar y de escuchar y de decir, bueno, facilitemos porque el ejercicio de la protesta es, recordemos, no solo libertad de expresión, es derecho de reunión, es derecho de asociación, es derecho de caminar juntos, y por una demanda, por expresar algo. Y entonces creo que eso hay que facilitarlo. Las policías tienen que estar entrenadas para facilitar la protesta y obviamente detectar elementos y separar y bueno, obviamente someterlos a la justicia aquellos que no protestan pacíficamente o que usan armas o que usan la violencia contra, ¿verdad?, las personas o otras personas o incluso la propiedad para que rindan cuentas, pero no tirando gases indiscriminadamente, balines a la masa, tirándole a los periodistas, porque eso obviamente violenta a las personas y los derechos humanos y además genera más violencia, ¿no? Eso está comprobado. Estamos nosotros desde la Relatoría por emitir un instructivo justamente para las policías, para que entiendan el rol de los periodistas y los comunicadores durante las protestas. Es interesante esto que plantea porque ubica usted la protesta pacífica, por supuesto, como una forma de diálogo entre la ciudadanía y los gobernantes, ya sea a nivel nacional o estatal. Y en tanto diálogo, en tanto mensaje que se envía desde los ciudadanos a los gobernantes, está cobijado, está colocado dentro de la legalidad del derecho a la libertad de expresión.
Bueno, justamente es una muy buena apreciación porque cuando, y lo vimos en estas manifestaciones, hablamos de desmanes o de abuso policial en algunos casos, pero también en muchas ciudades, Nueva York, Washington, aquí mismo, Atlanta, después que hubo algunos incidentes, en fin, Chicago, California, la policía intentó, como primera medida, dialogar y entender la indignación de la gente, y eso generó buenas respuestas, o sea, generó menos violencia. Por lo tanto, la primera obligación de la policía frente a una protesta es el diálogo, es intentar el diálogo, a ver cuál es la demanda, conducir esa demanda, si ellos están pidiendo hablar con alguna autoridad, a hacerlo llegar, porque justamente los funcionarios públicos están para atender las demandas de los ciudadanos, ¿no? No están ahí porque alguien los eligió, digamos, o alguien, o tienen una varita mágica, ¿no? Es decir, están ahí porque pidieron rendir cuentas, pidieron ejercer el gobierno y deben rendir cuentas. Y además la democracia, no olvidemos, es el autogobierno del pueblo, ¿no? Entonces creo que esos conceptos muchas veces se olvidan porque los gobiernos piensan que la protesta es contra ellos, es un acto político que tienen que reprimir o es de oposición, etcétera, ¿no? Señor Lanza, los repetidos casos de violencia arbitraria colocan sobre la mesa también otro elemento fundamental que es el acceso de los ciudadanos a información que es de interés público. ¿Cuánto pueden conocer las personas sobre el trabajo y el entrenamiento de los policías de su comunidad en los Estados Unidos? Bueno, este es un tema que yo creo que vamos a tener que debatir mucho más. Me parece que uno, hemos tenido demasiados problemas de violencia en el manejo de la protesta y uno de los elementos para disminuir esa violencia es, uno, el diálogo que decía hoy, y dos, la posibilidad, digamos, de la transparencia por parte de la policía. Es decir, qué armamento usan, cuánto armamento utilizaron, ¿no? Es decir, hemos visto en algunas ciudades latinoamericanas que hay 80 personas manifestando y tiran 200 tubos de gas lacrimógeno, o sea, una desproporción que no tiene ningún sentido. Entonces, monitorear cuántas personas detuvieron, por qué las detuvieron, o sea, el acceso a la información sobre la gestión de una protesta, para mi gusto pasa a ser una cosa, un derecho fundamental, y se cumple muy poco, porque la verdad es que muchas veces hay una cultura corporativa en la policía de tratar de ocultar a los que actuaron mal, a los que abusaron, etcétera, ¿no? Tras la muerte de Floyd, han seguido ocurriendo otras muertes de afroamericanos a manos de la policía en pocos días. Esta violencia ha sido además recurrente, esta violencia racial ha sido además recurrente durante décadas en distintas ciudades de Estados Unidos. ¿Qué trabajo han hecho desde organismos como la Relatoría de la Libertad de Expresión sobre el racismo en los Estados Unidos? Bueno, mira, justamente es un trabajo que excede a la relatoría, por supuesto, es un trabajo de toda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esto quiero destacar el trabajo de la Relatoría Especial, de la Relatoría, perdón, sobre personas afrodescendientes. Hay un informe sobre justamente que salió hace poco más de un mes sobre la situación de las personas afrodescendientes en Estados Unidos. También la Comisión, por supuesto, ha sacado comunicados mucho más extensos sobre el problema estructural de desigualdad, y que esto debe eliminarse con políticas públicas, con políticas de inclusión. Y uno de los debates que hay hoy en Estados Unidos es qué pasaría si en vez de invertir tanto dinero en armamento policial para disolver protestas y para el orden público, se pasan a invertir parte de esos recursos en políticas de inclusión, es decir, en mejor educación, en mejor programas de alimentación y de salud para las poblaciones afrodescendientes. No olvidemos que esto es una historia que viene, digamos, de un punto de partida abominable, como fue la esclavitud, y obviamente que cuando los afrodescendientes salen de esa situación forzada, donde fueron hechos esclavos, por supuesto, cuando salen de esa situación por la lucha del pueblo también americano que acompañó
y bueno, de la guerra civil y todo aquello que pasó, pero luego nunca se establecieron políticas razonablemente activas, completas, integrales, para eliminar esta situación de desigualdad que está perpetuada en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, me parece que es muy importante en ese sentido la discusión que este movimiento y hoy la sociedad norteamericana está dando. Y yo creo que también esto hay que destacarlo. La democracia y las protestas y las opiniones y toda esta discusión que hay son las, digamos, que permiten avanzar muchas veces en los temas también de desigualdad estructural. O sea, libertad de expresión e igualdad tienen un correlato. Señor Lanza, la Convención Americana de los Derechos Humanos señala, y cito textualmente, estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra, toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Este es el marco legal, pero la realidad política hoy en Estados Unidos es muy diferente. Este marco legal es letra muerta. ¿Cómo hacerlo valer? Bueno, ahí yo tengo que hacer una distinción jurídica, que usted lee el artículo 13.5 de la Convención Americana. Estados Unidos no ratificó la Convención Americana. Estados Unidos sí, obviamente, forma parte de la OEA, suscribió su carta y la Declaración Americana de Derechos Humanos, que no tiene un artículo tan preciso como el que usted acaba de leer, y por lo tanto, en ese sentido, obviamente, la Declaración Americana también habla de libertad de expresión y de igualdad y de la búsqueda del desarrollo económico, social y cultural de la población. Por lo tanto, el contexto es similar, pero también hay que decir, la cultura histórica jurídica de Estados Unidos bajo la primera enmienda es una protección muy amplia de la libertad de expresión, mucho más amplia que el 13.5 incluso, y que en Europa el artículo 10 de la Convención Europea. Y por lo tanto, digamos, los tribunales en Estados Unidos solo entienden que hay un discurso que incita al odio racial o a la discriminación, o perdón, a la violencia de ese tipo, cuando efectivamente hay una relación muy estrecha entre el discurso y un hecho de violencia determinado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, de todos modos, nosotros creemos que los funcionarios públicos, en especial, son los que garantizan el goce de los derechos humanos y tienen una obligación especial de que cuando se dirigen sobre temas tan delicados como los temas raciales, como las políticas públicas, como los temas vinculados bueno, a los fines del Estado, a la igualdad, etcétera, tienen que hacerlo con un deber de cuidado, ¿no? De no generar una mayor polarización, división, por supuesto, que no existan, de que no pronuncien discursos racistas o que en sí mismos discriminen. Y esto es un debate que está muy hoy sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo hacer cumplir estas cuestiones? Claro que un presidente, un ministro está sujeto a las responsabilidades políticas frente primero al Parlamento, que es el que actúa como juez en los juicios políticos. Habrá que ver si en la historia de la humanidad, porque obviamente los juicios políticos siempre se reservan para delitos de traición, de delitos de corrupción mayores, pero este también me parece que es un tema que en algún momento habrá que ver si los congresos llaman la atención a los ministros, a los presidentes, cuando pronuncian discursos que pueden incitar al odio, a la división, ¿no? Muchísimas gracias al relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza. Gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias, por sacar el rato y compartir estas ideas con nosotros. Gracias a ustedes, les mando un abrazo a todos los costarricenses. Muchas gracias, buenas noches. Y a ustedes también las gracias. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en estas jornadas tan particulares. Son días complejos. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es